parcial 1 y 2. ¿El 2 es el 18? 18 y Había después dicho el 18, el 1, el 2 y el 24, el 3 y el 4. Perdón, 25. el jueves siguiente, que es 25. Y 25, no, 15 no, 25. Puse cualquiera ahí. 25. 3 y 4. Ahora sí, 25. 3 y 4. Así, quedó. Bien. Entonces el 25, Entonces, no el 18. no, 18, 1 y 2 y el 25, 3 y 4. Ah, Como listo, es listo. anual, se dividen los recuperatorios en dos partes. Sería el 18 lo que sería la primera parte, el primer cuatrimestre, y el 25 el segundo. Y bueno, Curro y Vázquez, me siguen faltando. A ver cómo era el trabajo. Vamos a ver el trabajo entonces y vamos a compartir y grabar. A ver. Profe, le hago una consulta. Sí, El CUMS detecta IgM, IgG y complementos, ¿no? ¿Y el control de CUMS está hecho con células solo de IgG o ambas? el control de CUMS obligatorio, el que marca la normativa, es solamente glóbulos rojos sensibilizados por IgG. ¿Sí? Solamente glóbulos rojos sensibilizados por IgG. Existió una vieja presentación que ya no está más en ningún lado, que era que también se hacía una sensibilización con complemento. Se sensibilizaba glóbulo rojo para, digamos, la parte del complemento. No tuvo mucha cabida eso, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Ustedes tienen el tubito en donde tienen los glóbulos rojos lavados, ¿no? Profe, ¿usted está por compartir pantalla? Ah, no, no estoy compartiendo, ¿no? Ni No, grabando. no, no, por eso. Sí, es verdad. Ahí se está moviendo. Bueno, entonces, retomamos. Ustedes tienen un tubito en donde hacen las pruebas, ¿no? Vamos a hacer una prueba típica. Vamos a hacer glóbulos rojos de un donante con suero de un paciente, ¿no? Una prueba de compatibilidad pretransfusional. Tiene los glóbulos rojos del donante, no sé, un número de donante cualquiera, y le colocan el suerito. Un suero de un paciente.
Esto sería, digamos, algo relativo a hacer una prueba de Coombs indirecta, ¿no? Que en este caso, la prueba de Coombs directa es lo genérico, el genérico, porque en realidad la prueba de Coombs indirecta o es una prueba de compatibilidad pretransfusional, o es una detección de anticuerpos, es un panel celular, es una prueba de compatibilidad conyugal, o sea, la PCI es digamos, el formato, ¿no? El genérico, pero después tiene una aplicación. Lo mismo pasaría si usted está haciendo una prueba de Coombs directa, ¿no? La prueba de Coombs directa, en donde vuelcan, ¿sí? Gotitas de sangre entera, en donde en realidad en esta sangre entera, para hacer los lavados, hacer la suspensión globular y después ponerle el Coombs, en esta sangre entera van a tener los dos componentes, los glóbulos y el plasma del paciente. Le pongo en amarillo el plasma por el tema de que son los que tienen anticuerpos. En ambos casos hay plasma, cuando comienza. Y el punto que quiere valorar el control de Coombs, ¿no? Tanto en la PCI como en la PCD, ¿qué son? Los lavados. Ese es el talón de Aquiles, es el punto flojo. Quiere controlar los lavados. Porque en la medida que les quede, ¿no? Anticuerpos libres por malos lavados, la medida que en esta prueba de Coombs directa le quedan anticuerpos libres, abrí el cursor, lo veo. ¿Dónde se metió? En la medida que queden acá anticuerpos libres por malos lavados, después saben que el Coombs se termina fijando ahí y no va a encontrar los que están buscando sobre los glóbulos rojos, ¿no? El Coombs se termina fijando ahí y no termina encontrando los que estamos buscando el glóbulo rojo. Y esto funciona porque en el suero del paciente, ¿sí? O en el plasma de la sangre entera que vamos a hacer los lavados para la PCD, tenemos gamma globulinas. Tenemos gamma globulinas. Recuerden que tienen proteínas, proteinograma electroforético les va a dar. Este es un proteinograma, ¿no? Le va a dar una banda muy ancha, que es la superior, que ahí van a tener, ¿qué? La albúmina, que es la mayoría de la proteína plasmática, la que da el color al plasma. Después van a empezar a tener una distancia y van a empezar a tener liñitas a muy corta distancia de distinto grosor, que son las globulinas. Alfa, beta, gamma, ¿no? Globulinas. Alfa, beta, gamma. Y sabemos que de todas estas proteínas, las que tienen funciones inmunes son las gamma globulinas, que son lo que llamamos habitualmente como las gamma globulinas. ¿Cómo las llamamos? IgG. No, el nombre común de todas las gamma globulinas que tienen función inmune. ¿Cómo las llamamos? Anticuerpo. Anticuerpos, exactamente. Estos son los anticuerpos. Las gamma proteínas del plasma. Los anticuerpos. Y las otras que tienen función inmunes, anticuerpos que correspondería, digamos, a la inmunidad adquirida, ¿no? Para generar un anticuerpo necesitamos la exposición, que el organismo decodifique el antígeno que ingresó, armar una respuesta inmune, digamos, un trabajo de inteligencia fenomenal
para poder llegar al anticuerpo que, según el organismo, puede llegar a ser eficaz. Y saben que ello puede fallar, pues las enfermedades muchas veces ganan al organismo. Y las otras que cumplen funciones inmunes son las beta-globulinas, que llamamos habitualmente como complemento. La prueba del control de Coombs está pensada, ¿sí?, con glóbulos rojos sensibilizados con IgG. Y así es como dice la norma, no lo menciona como control de Coombs, los menciona como realizar la prueba con glóbulos rojos sensibilizados por IgG. Pero claro, acá lo que estamos, digamos, valorando del suero de Coombs es solamente una de las partes que tiene el suero de Coombs, una de las funciones, que seguramente es la más importante, ¿no? Detectar IgG, pero no tiene en cuenta que el Coombs es más que eso, ¿no? El Coombs tiene el complemento, y si es un Coombs que viene de Europa, viene con IgA, IgM y puede venir hasta con un C3 general. Y lo hacen solamente con la parte de gamma globulina que sea anticuerpo IgG. Y no valora el complemento. Pero eso no lo valora porque hay una cuestión en la cascada del complemento. Si ustedes recuerdan, cuando ven complemento, el complemento está el glóbulo rojo, ¿no? Tiene un anticuerpo adherido, un anticuerpo humano, lo vamos a hacer en amarillo, es el humano. Y un anticuerpo humano que está sensibilizando. Y luego, esto activa la vía clásica. Y la macroestructura de la primera molécula del complemento, el C1QRS, es la que se une al primer dominio después de la bisagra, ¿no? Es una estructura muy grande, es una molécula gigantesca que tiene 5 brazos. Se activa en el momento que el anticuerpo fija un antígeno del glóbulo rojo y viene esa estructura gigantesca, que es el C1QRS, a activarse en la membrana. A partir de eso, bueno, se da toda la secuencia. C4, C2, C3. Se arma el primer complejo y cada uno de estos complejos se subdividen en las fracciones A y B. La fracción A es la que tiene el efecto inflamatorio. Ah, no lo dijimos. Anticuerpo, vía de inmunidad adquirida. Complemento, vía de inmunidad innata. Claro, ustedes a veces yo veo, ¿no?, que el tema del complemento a veces les cuesta más abordarlo o llegar a la idea del complemento, en inmunohematología en especial, que lo que les cuesta, digamos, visualizar la IgG o la IgM más fácil, pues aglutina, se ve rápido, que la IgG. En realidad, si ustedes tienen en cuenta, ustedes están viendo todo el tiempo acciones del complemento en su cuerpo, ¿sí? ¿Quién no se raspó y no ve que tiene una zona inflamada roja? O sea, cualquier manifestación roja de inflamación, en donde hay edema, concentración de líquido, migración de macrófagos,
y agua para tratar de refrescar al lugar y que no genere mucha temperatura, estamos ante la fracción A del complemento. O sea, ahí ya tienen una acción de defensa innata del organismo, que son las fracciones A del complemento. ¿Sí? Que es la capacidad inflamatoria que permite el complemento. Y las fracciones B, ¿sí? Son las que llamamos opsonizantes, ¿sí? Las fracciones opsonizantes, que son el resto de, digamos, articulación que hace el sistema de defensa para poder atraer más macrófagos, amplificar la respuesta inmune y llamar, llegado el caso, a la respuesta adquirida. Pero claro, ahí no termina la secuencia de moléculas. La secuencia de moléculas sobre el hematí, vamos a hacerlo en rojo, hace que después de este primer momento del C1URS se vayan sucediendo sobre la membrana las distintas secuencias del complemento. Entonces, el A, el B, el C y el D. Y en la altura del C3 llega hasta el G. Estas estructuras, ni bien se clivan y estas moléculas se subdividen, salen al plasma. Cumplen funciones en el plasma. Pero hay una molécula que es la que a nosotros nos importa, en realidad es la única que nos importa, que es el C3DG, que esa queda sobre el glóbulo rojo. Por eso es que cuando nosotros tenemos una prueba de cum directa positiva por complemento, vamos a ver, una prueba de cum directa positiva por complemento, por C3D, nunca sabemos cuándo ocurrió el evento de activación o el principio de hemólisis. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene esta molécula de C3D que lo sensibiliza y el evento hemolítico pudo haber sucedido hace una semana o 10 días. Con esta molécula C3D no alcanza muchas veces para que haya hemólisis. Solamente en el momento agudo. Por eso es que, si ustedes recuerdan la presentación que les hice de Coombs, les hablé de una molécula, el C3C, que esta sí es indicadora de que el proceso hemolítico es en el momento que vemos la PCD positiva por C3C. Porque el C3C, para dividirse o clivarse a C3D, más o menos tarda 37 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que si está habiendo movimiento del complemento de C3C a C3D es porque está habiendo una fase aguda de hemólisis. Y finalmente lo que queda es el glóbulo rojo marcado, el macrófago del esplénico, del vaso, en algún momento para la hemólisis, pero claro, nos quedan un montón de glóbulos rojos como que quedan marcados de un proceso hemolítico que pudo haber terminado con eso. Eso no quita que en cualquier momento se vuelva a activar. Entonces lo que nosotros vemos es C3D. ¿Pero qué pasa con el C3D? El C3D, por eso es que se elige en el suero de Coombs, es el único que queda estable en la membrana del hematí. Queda estable en la membrana. Por lo tanto, cuando en el pasaje de C3A a B a C a D se da ese pasaje, el C3D queda en la membrana. Por lo tanto, no voy a hacer un control de Coombs, y ese es, digamos, el principio, con glóbulos sensibilizados por complemento,
por C3D. Porque los únicos C3D que puede llegar a ver, aunque lave mal los glóbulos, van a estar ya en el glóbulo rojo. Por lo tanto, cuando llegue el CUMS verde, cuando llegue el CUMS, ¿sí? Acá, o cuando llegue el CUMS acá, no me lo van a neutralizar, no me lo van a inhibir. ¿Por qué? Porque las únicas fracciones de complemento que va a detectar es el C3D. Y el único lugar donde va a estar es en el glóbulo rojo. No va a haber libres para que este anticomplemento se pegue, como pasa con la IgG, en la fase líquida. Solamente el complemento está en el glóbulo rojo. No se va a neutralizar. El CUMS, si tiene C3D funcional, los va a detectar sin, digamos, el riesgo que tiene de ser neutralizado, como sí podría pasar con la IgG. ¿Se entendió eso? Más o menos, profe. Bueno, a ver, ¿vos para qué utilizás el control de CUMS? Para detectar el poliespecífico, por ejemplo, para detectar No, el control de CUMS, no el suero de No, CUMS. pensé que me hablabas del, claro, el control de Claro, CUM porque para vos tenés verificar. que situarte en lo que te pregunta el compañero. El compañero te pregunta, ¿por qué solamente cuando hago un control de CUMS estoy controlando la porción IgG del CUMS? ¿Por qué cuando hago un control de CUMS, el control de CUMS es con glóbulos sensibilizados por IgG, ¿por qué estoy controlando solamente una partecita de lo que tiene el CUMS, que es la función anti-IgG humana? ¿Por qué no controlo otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué el control de CUMS no es más amplio? Entonces, ahí la primera pregunta. ¿Qué sería el control de CUMS? Entonces, ¿vieron que entender control de CUMS Pero el control de en CUM profundidad? es el que te va o sea, va a controlar que no hayas, que hayas colocado primero el suero de CUMS, que no Sí, hayas realizado mal lavados. sí, Eso te va a confirmar que la técnica que te dio negativa está bien. sí, pero ¿qué parte del CUMS termina valorando? Porque el suero de CUMS no es un suero que tiene una única especificidad. El anti-AB que usted se utiliza para agrupar a alguien no es un suero que tiene una única especificidad. Tiene más de una especificidad. El CUMS también. El suero de CUMS es un suero de anticuerpos que tiene varias especificidades. Entonces, Profe, claro, sí. hay una compañera que está esperando que la acepte. Ah, bueno, no me sonó la chicharra. Ah, ahora sí. Vázquez está, que es la última. Bueno, vamos. Entonces, es el CUMS. Entonces. Creo alguien más que quiere entrar, me parece. Bueno, a ver, ¿qué es el CUMS?
¿Qué sería? Si vamos a ver desde el punto de vista de qué específicamente hacia qué se dirige, qué especificidades tiene. Puede ser monoespecífico que detecta IgG o C3D y poliespecífico que detecta ambos. Sí, vamos a hablar del verde, del poliespecífico. ¿Qué especificidad? Que detecta qué cosa. Detecta un CUMS especificidad, un poli, que es el que usamos, digamos, Reacción de complemento C3D. sí, es un anti-C3D humano, Sí. ¿sí? Vamos a hablar de especificidades de un anti, porque como es un suero de un conejo, por ejemplo, es de otra especie, detecta anti-C3D humano, ¿y qué más? ¿Cuáles son los dos componentes que sí o sí tienen? Y un Anti-IgG. humana. Bien. Humana. Bueno. Y el control de CUMS, ¿qué es? Lóbulos rojos sensibilizados, profe. Sí, ¿con qué? Con una globulina de tipo IgG, ¿o me equivoco? Rojos sensibilizados con inmunoglobulina G. ¿Sí? O sea que sería un hemati que tiene prueba de CUMS directa Positiva. positivo. Y si le hago el mono específico, ¿por qué sería ese positivo? Depende de qué mono específico utiliza, profe. No, ¿y por cuál me va a dar el positivo? Si es IgG, con lo del IgG. Con un mono específico anti-GG, no con otro. Profe, le hago una consulta porque no lo sé y no recuerdo, no lo recuerdo. Sí. El control de CUMS es con del PCD positivo, obviamente. ¿Es de cualquier tipo de glóbulos rojos o es cero? No, puede ser cualquiera. Yo les aconsejo cero, pero puede ser cualquier glóbulo rojo. Para Recuerden que ya a esa altura hicieron los lavados y si está todo hecho bien, no van a tener restos de ABO, de anticuerpos del ABO. Sí, cualquier glóbulo rojo sensibilizado con un anticuerpo de características IgG. Por lo tanto, este control de CUMS, ¿m? ¿Qué me está valorando o qué me está controlando? ¿Esta función anti-IgG humana o la anti-C3? Porque mi CUMS tiene varias especificidades. Estas, preferentemente. Yo coloco una gotita de CUMS poliespecífico y estoy colocando estas dos cosas. ¿Qué controla? ¿La fracción anti-GG o la fracción anti-C3D de mi CUMS? La anti-IgG. La anti-GG, solamente esta fracción. Por eso lo que me está preguntando el compañero es, ¿y de esta no hay un control de CUMS? ¿No voy a controlar mi fracción C3D? No, no la voy a controlar. Porque No, ya no está la voy a. fijado, si llega a tener complemento, ya está en el glóbulo rojo, ya está fijado ahí.
No Sí, está pero eso no suelto. es lo más importante, porque el IgG también va a estar fijado el glóbulo rojo, igual le hago control de CUMS, sino que no va a estar va a estar fijado en el glóbulo rojo y qué más tengo que decir de mi fracción de complemento. Y como que no va a estar suelta y ahí se puede ir el, No se va a el neutralizar, no va a boom, haber nunca claro. libre. No va a haber Porque problema. esta fracción solamente se conjuga sobre el glóbulo rojo. No va a haber libre para que se neutralice. Va a estar todo lo que es S3D, va a estar sobre la membrana del glóbulo rojo. Cosa que no pasa con el IgG. Si el IgG está mal lavada, queda libre. Y te engancha el CUMS. Y el CUMS no ve lo que está en el glóbulo rojo. En el C3D no pasa ese mecanismo. El C3D solamente es una fracción del complemento que si está activado va a estar solamente en el glóbulo rojo. No va a haber libre. O sea que el CUMS no se va a distraer encontrando fracciones C3D libre por malos lavados. Esa es, digamos, la causa por la cual solamente se valora la fracción IgG. ¿Mm? Profe, y respecto a lo que ¿Se es entendió un la parte poquitito más IgM del ahora? CUM, Profe, ¿podemos corregir el No, trabajo, porfa? sí. No, la parte IgM del CUMS, primero si es un reactivo yankee, no tiene IgM. ¿Sí? Un poliespecífico de Estados Unidos, los que nos llega a la mitad, no tienen anti-IgM. Los que sí pueden tener IgA-IgM son los que vienen de Europa. ¿Mm? Sobre todo la marca que más está metida en el mercado de Europa es Grifols. El resto viene casi todo de Estados Unidos. Inmucor viene de Estados Unidos, Biorad viene de Estados Unidos y no tienen IgM. Pero las IgM, ellos parten del principio que en realidad no es un poliespecífico, si es de FDA, es un oligoespecífico. Si ustedes recuerdan la clasificación, el que tiene solamente dos especificidades es un oligoespecífico. Este oligoespecífico que viene de Estados Unidos parten del principio, ellos son muy pragmáticos, ¿no? De que si vos tenés un IgM, que habitualmente es muy fácil que se te diluya, se te vaya el glóbulo rojo, la IgM lo más importante no es la presencia del IgM, sino el hecho que haya activado el complemento. ¿Sí? La IgM activa el complemento. Por lo tanto, vos la IgM no lo vas vas a ver el complemento y vas a tener que hacer el monoespecífico. Segundo principio. ¿Por qué no IgA? Porque el IgA solo es muy rara. La IgA habitualmente es secundaria, ¿sí?, al IgG. Por lo tanto, yo lo que tengo que asegurarme es que tenga buen complemento y buen IgG. ¿Sí? Un IgG de un título 128 y un complemento título 3264 en un suero de CUMS con 100 agregado y que por inferencia, ¿sí?, nosotros después, al ir al monoespecífico, vamos a encontrar si estamos con un IgA o un IgM. Pero en un principio, con estos dos principios del C3D y el IgG, llegamos, digamos, a inferir que si hay complemento activado puede haber un IgM y si hay IgG, el monoespecífico IgA me lo va a decir. ¿Entendés? Ellos, digamos, parten de eso. Mientras que en la normativa europea se, digamos, aconseja que tenga un IgA de 1 en 1, o sea, muy bajita, un IgM de 1 en 1, e incluso tiene una anticomplemento general C3. ¿Mm? Pero bueno, habría que ver si va a haber cambio en la normativa, porque cada 10 años eso se revisa. Bien, más o menos vemos el trabajo práctico. No me acuerdo si dónde tengo un... eh, ¿Recuerdan qué nombre les había puesto a ese trabajo? A ver si lo encuentro. TP integrador. Integral pruebas de compatibilidad. A ver si me sale.
No. A ver. Ya lo tengo. Me ha quedado en el pendrive. ¿Dónde lo tengo? Lo tenía acá. Acá. Acá lo tengo. Bueno. Bien. Vamos al primero. Sí. Prueba de compatibilidad pretransfusional mayor, detección de anticuerpos irregulares. Bueno, a ver, caso 1. Tengo una lectura inmediata. Ah, acá se corrió, ¿no? Sí, profe. Era la DAI con la positividad en CUMS y la compatibilidad mayor, todo negativo. Ay, se me corrió. Bueno, claro, esto correspondería A la hilera de abajo. cortar, a la hilera abajo. Bueno, entonces la primera tengo una detección CUMS positiva y una prueba de compatibilidad. ¿Podría ser qué caso sería? Podría ser. Y yo los casos que pensé, más que nada por el CUM, que puede ser por el complemento que dé positivo o por una IgG. No, no. Yo esto quiero que ya afinen más. Esto sería el caso de paciente RH negativo con ID, Puede ser. cualquier anticuerpo, y con compatibilidades, RH negativa. Y que la bolsa puede ser que carezca de un antígeno. claro, antígeno negativo hacia ese anticuerpo. Es típico, es lo que hacemos. Sabemos que tenemos un anticuerpo, entonces vamos a tener las pruebas de compatibilidad negativa y la detección positiva. Bien, ¿qué podría ser otra cosa? Podría ser paciente con anticuerpo con marcado efecto de dosis. ¿Sí? Perdón, no entendí. Profe, una pregunta, ¿podría ser también un anticuerpo de baja incidencia? ¿O nada que ver? Sí, podría ser un anticuerpo de incidencia. Sí. Es más común que sea esto que yo te expreso acá. Podría ser de baja incidencia, no de alta, de baja. Claro, claro, de baja. Un anti-M, y recuerdan, ustedes tienen que recordar siempre, ¿sí?, las características que tiene un selector. ¿Mm? Las características que tiene un selector que no tiene la bolsa que ustedes agarran al azar.
El selector tiene que venir siempre con ciertas características de fábrica, que ya lo pide la normativa, ¿sí? Más allá que a veces acá en la Argentina nos mandan selectores medio pedorros, pero van a ver que tiene homocigota, homocigota. No es ni la primera ni la última vez que van a encontrar un anti-M que va a reaccionar solamente en la célula homocigota, y esta, que si fuera heterocigota, en esta me da negativo. Entonces el selector, ¿sí? Una de las características que tiene es, al tener células en doble dosis o homocigota, ofrecernos mayor sensibilidad, no especificidad, porque eso no. Mayor sensibilidad. Entonces cabe la posibilidad, en ese caso, en donde tenés la DAI positiva y la prueba de compatibilidad prefuncional, que la DAI te sea positiva porque justo tiene una célula que es MM y te da positiva el anticuerpo, ¿no? Y la bolsa que ustedes eligieron da negativa porque es MN. Y con un efecto de dosis simple termina siendo la prueba negativa. Esa es otra de las opciones que siempre tiene que considerar. En el caso de lo que dice el compañero, que la prueba pueda ser a un anticuerpo hacia antígeno de baja frecuencia, eso podría ser, ¿no? Pero de esta detección de anticuerpos, que tenemos tubo 1 y 2, este positivo se tiene que haber dado solamente en uno de los tubos, en uno solo de los tubos, no en los dos. Y si es un detector de 3 o de 4, solamente en uno de los tubos. Baja frecuencia en la medida que de solo el uno de los viales. Y no se repita en el panel y ningún otro. Y no se repita con más células. Eso podría ser. Bueno, ahora el segundo. Tenemos no, acá. Esta es prueba de compatibilidad. Bien, tenemos detección negativa, prueba de compatibilidad positiva. Bueno, ¿cuál podría ser? Yo puse, creo, incompatibilidad por ABO y por subgrupos. Incompatibilidad por ABO, y ahí incluimos El subgrupo. un mundo de incompatibilidad. Claro, por ABO, por error o por subgrupo. Claro, por error de que la bolsa esté mal rotulada. Agrupada, rotulada, que ustedes la hayan agarrado confundidos. Cualquier situación de incompatibilidad o subgrupos, ¿no? Porque el paciente pudo haber sido, ustedes agarraron bien, el paciente es A y toman una bolsa. Una bolsa que es A1 y el paciente es A2, por ejemplo, podría ser. Exactamente. La bolsa es A2 y la bolsa es A1 y el paciente es una 2 o una 2B con anti-A1. ¿Sí? Con anti-A1. O sea que ahí entra un universo de posibilidades. ¿Y la otra opción qué sería? En ese caso ¿Qué se puede puede hacer? realizar un control de Kunz también, ¿no? Un Control de ¿cómo Kunz. podríamos ver? En estos casos, en este caso sí. Acá yo no puse la columna control de Kunz, pero todos los que dan negativos
Claro, pero si yo pongo eso como otra posibilidad, ¿se puede o no? ¿Cómo sería un control de Combs en este caso? Hay algo que no te estoy entendiendo. Claro, sí, en las posibilidades ella puede agregar que se le daría control de CUMS. No, porque esto es para, digamos, no, el control de CUMS es algo procedimental, está dentro del paquete. Lo que pasa es que yo tendría que haberlo aclarado acá. Porque no, en este caso no. No, en este caso tenés incompatibilidad vos por grupos y ¿qué otra posibilidad cabría? A ver, ¿habría otra posibilidad de algo? ABO, en general por error. Una IgM de alto rango térmico. No, sí, pero ¿sabes? Sí, puede ser un anticuerpo frío. Frío también puede ser hacia antígeno de baja incidencia, pero no encuentro muchas más opciones. Si es un anticuerpo frío general, un anticuerpo frío G1P, un M, este y el otro está en el detector. O sea que acá también tendría que haber dado positivo. No, yo creo que lo puse así para que ustedes diferencien una incompatibilidad o general por iatrogenia, por error, por mal buscado de bolsa o por particularmente un subgrupo. Claro, yo puse así, opción 1 y Claro, opción porque digamos, claro, hago como general, como claro, cualquier error que pueden y ser por el otro subgrupo, por multiplicación o bueno, o algo. sí, o por A2 O con por anti-A1, o buscas una bolsa, bueno, ahí tenés, digamos, por incompatibilidad todo el mundo de incompatibilidad o por subgrupo. Porque otra opción, así a grosso modo, no se justificaría. Porque en otro caso, digamos, en todos los casos que podría haber acá un anticuerpo frío, incluso de rango térmico amplio, el detector quiere esos antígenos. Sería solamente en caso de que haya un anticuerpo, si un antígeno, un anticuerpo frío, si un antígeno de los que pueden ser de sistemas fríos, que sea de baja incidencia, pero eso, digamos, sería sumamente raro. Caso 3, a ver, vamos a ver el caso 3. Tenemos lectura inmediata, positivo. Bueno, acá podemos justificar de qué manera. Un autoanticuerpo. Un anticuerpo de tipo IgM puede ser, porque da posibilidad en DAI y lectura inmediata ¿El positivo podría ser también? ¿Cómo? Por un anticuerpo irregular de tipo IgM, donde está actuando Sí. el complemento, podría ser también o no. Sí. Y PCD positiva, Acá, claro, sí. Acá hay un anticuerpo frío que se ven ambos, ¿sí? Anticuerpo frío que se comparten en ambas pruebas. Más una PCD positiva en la unidad a transfundir, que es la que vemos en la prueba de compatibilidad, ¿no? Prueba de compatibilidad. A ver. Y sí, también puede ser el anticuerpo frío que se comparte. Porque si activara complemento, lo va a activar sobre el mismo sistema del cual es el anticuerpo. Y en claro. ese caso lo tendríamos que haber visto en la DAI. No, bueno, un anticuerpo frío que se comparte más una IgG sobre un antígeno de baja frecuencia, que está en el donante. un autoanticuerpo de tipo IgG puede ser. Sí, los autoanticuerpos en este caso
El tema es por qué no me dio en la DAI. Claro. Tengo, digamos, los sistemas incluso en forma homocigota que me ayudan a que se vea a veces mejor. Sí. Sí, hacia un antígeno que está en la bolsa y que no está en el donante. Eso nos pasa con los Diego. Y como no vienen en los selectores. A ver. Voy a pegar acá para no olvidarme que esta es la PC. Bueno, entonces acá tenemos negativo y positivo. Acá tenemos, bueno, acá tendríamos un anticuerpo, este sí hacia antígeno de baja. Por una PCD positiva también puede ser. Claro. Y acá esta es más fácil porque es un anticuerpo con una PCD positiva en el donante. Como dos opciones. Profe, puede ser, o sea, al anticuerpo de tipo IgG por sistema de baja incidencia, ¿así? Sí, antígeno de baja frecuencia, sí. O incidencia, sí. En el 4 puede Sí. ser que puede estar implicado el complemento. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Puede estar implicado el complemento con, por lo que ves ahí, ¿no? Más allá que todo esto requiere un montón de pruebas adicionales, ¿no? Pero, digamos, la primera mirada es que cualquier cosa que tengas en CUMS puede estar el complemento. Uno, porque volvemos a lo mismo, siempre subimos CUMS como un anti-GG. Pero recuerden que tiene también la fracción del complemento. Y cuando lo asociamos al CUMS con el complemento es porque nos viene un IgM, que es la gran activadora del complemento. El IgG no activa también, es más pobre. En este caso, podríamos tener un IgG que activó el complemento. Entonces ahí tenemos la suma de resultados. Pero, digamos, si fuera, digamos, la sospecha más grande de complemento es cuando viene de un IgM. Y en este caso no tenemos nada en lectura inmediata que nos haga, digamos, sospechar de un IgM. Pero pues, sí, podría ser. O sea, vuelvo a lo mismo. Esto es simplemente como para que ustedes, digamos, agranden el universo de interpretación. Porque en realidad después cuando se hacen pruebas más específicas podés llegar a encontrar que todo esto es IgM, en realidad. ¿No? Pero bueno, digamos que lo más habitual es que uno, digamos, asocie este tipo de pensamiento, ¿no? Acá, completar. Que ustedes completen. ¿Cómo sería el resultado esperable a transfundir una paciente sensibilizada con KEL que se compatibiliza con unidades KEL negativas? Bueno, ¿cómo daría la detección de anticuerpos? Positiva. Negativa, claro, negativa es un anti-KEL, su mejor medio es el SAC, y no tiene la bolsa el SAC, el KEL. Entonces ahí está todo negativo. Todo negativo. Y eso es como para que vean que cuando ya conocen a un paciente y ya saben que tiene un anticuerpo, y bueno, ya la detección de anticuerpos ya está viciada. Ya saben que les va a dar Pero positivo. una pregunta, en Sí. 37 no da. Y es un KEL. Ah, Algunos o sea KEL natural pueden llegar a dar en 37, pero digamos, el medio del IgG es el SAC. A veces aparece alguno que sea muy potente, que puede ser que ya en 37 veamos algo, ¿no? Pero digamos, el medio que vamos a esperar que reaccione es el SAC. Bueno, control de CUMS. Control de CUMS es un suelo sensibilizado con IgG. Falso. Falso. ¿Tiene finalidad valorar los falsos positivos? Falso. No, Falso. falso. La lectura final, agregado el mismo, ¿es en campo mixto? Verdadero. Verdadero. Verdadero, bien.
la formación del complejo de globulinas residuales con el SAC, ¿dan falsos positivos? Falso. Falso porque no se ve esa reacción. Dan falsos negativos, pues, justamente, no se van a ver. ¿Es un reactivo que tiene PC negativa? No, no. Falso. Falso. ¿Se coloca luego los resultados positivos en la prueba de Kunz? Falso. Falso. ¿Se agrega solamente las PCI cuando da negativa? Falso, se agrega todo, las PCI y las PCD. Pues acá la palabra solamente es la que le da... Sí, ahí con esa, yo caí en esa, con la inocencia de esa Claro. palabra. Caí. Sí. Toda prueba que ustedes coloquen Kunz y da negativa, hay que colocar. La inhibición de la reacción por... Sí. Disculpe que lo interrumpa y vuelva de nuevo a la 1. ¿Me puede explicar, el control de Kunz es un suero sensibilizado con IgG o no? ¿Por qué? Primero, el control de Kunz, ¿qué es? Control, sí. Sí, ¿qué es? ¿Qué tipo de reactivo es? Con células. Células. Con células, profe. Por eso no es un reactivo sérico. Vos tenés dos universos reactivos, los que son líquidos y tenés anticuerpos, y los que tenés glóbulos, que tenés más que nada antígenos. ¿Este qué sería? ¿El control? ¿Es un suero? Sí. No, no es un suero. Ahí está la trampa. Ok, Claro. listo. Gracias, profe. No, el control Kunz no es un suero. Es un reactivo globular. Reactivos globulares es muy fácil de ver. Yo les mandé la de reactivos globulares. Son A1, A2, B, el control de cero en la inversa. Detectores de 2, 3 o 4. Paneles, bueno, ahí tienen 11, 15, 16, tienen varias presentaciones comerciales. Y control de Kunz. Y no hay más nada en globular como No, reactivo. no, sí, profe. Yo en mi caso... Son, digamos, son muy poquititos, son muy acotados. En la parte de suero sí, porque ahí hay un montón de... Hay anti-GG, anticomplemento, anti-GA, después está en el anti-DAFI, el anti-KID, ahí ya es un universo reactivo. Pero lo que es reactivos globulares son poquititos. Y el control de Kunz es un reactivo globular. La inhibición de la reacción por suero residual de los lavados no inactiva el suero de Kunz. Eso es falso, sí lo inactiva. El resultado positivo ya agregado el control de Kunz nos indica que el SAC estaba sin actividad. Falso. Falso, porque nos indica justamente que estaba con actividad. Ujú. El control de Kunz tiene como finalidad evaluar los falsos positivos en las pruebas de Kunz. Hay muchas que están repetidas. Sí, sí, esa está repetida, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14 son Sí, repetidas. sí, porque las corté de varios lugares y las puse y después me di cuenta que repetían en eso. Evaluar falsos positivos, falso, porque evaluar falsos negativos, lectura final del campo mixto, verdadero. La formación del complejo globulina dan falsos positivos, falso, dan falsos negativos. La inhibición de la reacción inactiva el suero de Kunz, sí, eso es verdadero, la inactiva. El control de Kunz es un reactivo que tiene PC negativo, es falso, tiene PCD positiva. La principal causa de error en las pruebas de Kunz que visualiza el control de Kunz es el no agregado del suero de Kunz. Esto es falso, es una de las cosas que visualiza, pero lo principal no es. Lo principal son los lavados. Probados, insuficientes. El control de Kunz se coloca luego de los resultados positivos en las pruebas de Kunz. Falso, se coloca con los resultados negativos. El control de Kunz se agrega solamente a las PCI cuando da negativa. Falso, se agregan las PCD y las PCI. Resultado positivo ya agregó el control de Kunz, nos indica que el SAC todavía tenía actividad. Verdadero, ¿sí? El resultado positivo agregó el control de Kunz, nos indica que el SAC tenía actividad, sí, verdadero. El control de Kunz es un suero sensibilizado con IgG, falso porque son glóbulos rojos. Tiene como finalidad valorar los falsos positivos en las pruebas de Kunz, falso porque valora los falsos negativos. Verdadero, otra vez está repetida como 3 veces. La formación del complejo entre SAC y globulinas dan falsos positivos es falso, dan falsos negativos. La inhibición de la reacción del suero residual de los inactiva el suero de Kunz,
verdadero, inactiva el suero de Kunz. Tiene PCD negativa, falso, tiene PCD positiva. La principal causa de Rolostecum es el no agregado al SAC, es falso. Se coloca luego los resultados positivos, falso. Se agrega solamente cuando da negativo, falso. El resultado positivo ya agregado al control de Kunz no significa que el SAC todavía tenía actividad, verdadero. Bien, vamos a los cuadritos de esto que ya lo habíamos visto en clase. Bueno, ¿en qué casos estamos en el punto 2? Que me parece que está mal. Este es el 3 en realidad. Ah, no, porque esto estuve en A y B y ahora es el punto 2. Bueno. Sería, ¿en qué caso puede estar implicado un IgG en la reacción? Yo puse el 3 y el 4. Yo IgG. 3 y 5. 3 y 5. Sí. 3 y 5. Bien, Pero, profe, sí, una porque no consulta. presionar. Yo puse 3 y 5, pero después tuve una duda porque en el control del CUMS da positivo, o sea que significa que hubo una o mal lavados con el CUMS, porque no tendría que haber dado, o sea, el control del CUMS negativo, entonces me dio a pensar que puede haber un IgG, pero hubo mal lavados y la actividad del CUMS por ahí se consumió con el suelo residual y tenía un IgG. ¿En cuál caso? ¿En el 1? Pero en el En el tiempo no 2, tiene nada. en el 2 y en el 2 y en el 4, profe, en el 2 y en el 4, que está el control de CUMS positivo. Ah, pero esta también tiene que dar positivo. Claro. La del error del control del CUMS es otra. Tiene que dar negativo, está bien. Sí. Sí. Está bien, profe. ¿En qué caso la prueba de compatibilidad se invalida totalmente por el control de CUMS? Ahí viene la pregunta. Negativo. El control de CUMS. ¿En cuál? En la 1. En el da 1. negativo. En la 1, perfecto. En esta, en la 1. ¿En qué caso o casos pueden deberse una incompatibilidad ABO? La otra, profe. No, está bien, es la C. Es la C. ¿En qué caso o casos puede deberse una incompatibilidad ABO? 3, 4 y 5. Sí, 2, 3, 4 y 5. 2, La 2 también. 4 y 5. Mira, las que más te van a hacer ruido son la 3 y la 4. Las IgM de ABO son de amplio rango térmico. Sí, pero digamos que por una cuestión de no perder la matrícula, corroboren que la 2 y la 5 no sea eso, ¿no? Saben que toda la normativa está hecha para que no cometamos una incompatibilidad ABO, ¿no? Bueno, ¿en qué casos o caso la incompatibilidad puede verse en una unidad escogida que tiene un test antiglobulínico directo positivo? 5. Que tiene 3, 3 3 y y 5. 5. 3 y 5. Perfecto. Determine cuál es verdadero o falso en estas. La prueba de compatibilidad pretransfusional negativa, ¿no? Una prueba de compatibilidad. ¿Nos previene que el paciente a transfundir se sensibilice? Verdadero. ¿Qué les parece? Falso. Falso. Sí, nos dice que esa bolsa es compatible. Ahora que a partir de esa bolsa no se sensibilice, eso ya no lo podemos saber. Si no, no haríamos más compatibilidad. La prueba de compatibilidad pretransfusional negativa nos ayuda a lograr que las próximas futuras transfusiones sean compatibles. Falso. Falso. Volvemos al mismo principio. La prueba de compatibilidad es una foto de la situación en ese momento. No dice más nada que eso. Y es otra exposición a antígenos que no conoce el paciente. O sea que a partir de ahí se puede gatillar todo el sistema inmune otra vez. Si tengo positivo en la prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿puedo pensar que se debe a un mal agrupamiento ABO del donante o del receptor cuando me da reactivo solo en medio de CUMS? No, falso. No. Falso. Más habitual, si voy a pensar eso, es que me va a dar En lectura inmediata.
Claro. La realización de la detección de anticuerpos irregulares cada 3 días en los pacientes a transfundir es para que las unidades a transfundir sean unidades compatibles. Yo puse verdadero, pero tengo duda. Sí. Falso, profe. Es falso, Porque exactamente. ahí Porque cada 72 horas hay que ver si tuvo una reacción, ¿no? Secundaria. sí, sí. No, hay que hacer cada 72 horas. ¿Quién está? Sí, es falso. Porque para eso tiene la prueba de compatibilidad pretransfusional. Cada 3 días, ¿es para que las unidades sean unidades compatibles? No, es para saber si tiene anticuerpos. Para saber si la unidad es compatible, tenemos la prueba de compatibilidad pretransfusional. La prueba de compatibilidad pretransfusional es para la unidad. La detección de anticuerpos para saber si el paciente tiene anticuerpos. Claro, si Si creó tengo anticuerpos. o si creó anticuerpos entre la transfusión anterior, el embarazo, bueno, sí. Pero digamos que esta sería verdadera si yo hubiera colocado acá, si la realización de la prueba de compatibilidad pretransfusional es para que las unidades de transfusión sean unidades compatibles. Eso sí sería verdadero, pero no la detección. Porque incluso más puede tener una detección positiva y bolsas negativas, ¿no? Como en el caso de un anti-D. La detección es positiva y yo busco bolsas RH negativas y me terminan dando negativas. Si tengo positiva una prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿puedo pensar que se debe a un mal agrupamiento ABO del donante o del receptor en lectura inmediata? Verdadero. Verdadero. Verdadera. Bien. Causas. A ver, vamos a ver otra. Prueba de compatibilidad versus detección de anticuerpos irregulares. Unidad incompatible en paciente con anticuerpos irregulares presentes. Profe, ¿me puede explicar la última pregunta, porfa? Esa, la última Vos me pregunta. decís si tengo positiva la prueba de compatibilidad en medio de lectura inmediata, Sí, que es verdadera. sí. Si una prueba de compatibilidad tengo positiva en lectura inmediata, como sería en este caso, por ejemplo, el caso 2 del 4, por ejemplo, 7 positivos de lectura inmediata, cuando yo te pregunto acá incompatibilidad, vos, en este caso 4, ¿cuál me colocarías que es posible que sea incompatibilidad vos? En el Las que dan caso positivo en 4, continuidad. las que dan en lectura inmediata. Sí, ¿cómo cuál? El 2, El 4. el Bueno, 3, el y 4. acá no te acabo de preguntar lo mismo. Claro, No te acabo de preguntar lo mismo. ¿Puedo pensar que sea una donante en receptor en lectura inmediata? claro, sí, sí, sí. Verdadero. Bueno, entonces, vamos al 1. Unidad incompatible en paciente con anticuerpos irregulares presentes. La 4, profesor. El 4. Unidad incompatible. Sería la 4 y no more. Ninguna más, porque después el resto viene con incompatible, pero con anticuerpos irregulares presentes no. Autoanticuerpo irregular presente. Autoanticuerpo. 4. No sé. Yo pondría la 4, sí. No puse acá la columna de Control, autocontrol. sí. Anticuerpo ya fijado el hematí, PCR positiva en la unidad. 2. 2. En la 2. Chicos, avanzaron 1000 años con esto, ¿eh? Incompatibilidad ABO. 2 y 4. 2, sí, la 4 no la podemos descartar, es verdad. La 2 seguro, la tenemos que incluir. La 4 no la podemos descartar. O sea que si me colocaban una sola, yo les digo, cuando evalúe, me daba bien. Ahora si colocan las dos, mejor. Sobre todo porque hablamos de incompatibilidad ABO, que siempre hay que tener mucho respeto, porque podemos matar a un paciente. Profe, y en el anterior Esperen, tampoco, entonces. En la de como que no leo ahora. esperen que voy a cerrar, porque después me deja sin...
sin grabar. La vez pasada se cortó la batería porque quedaba 10% y después me quedó sin grabar. Bueno, vamos a esto. Bueno, ¿cuál me decías? Aparte de la incompatibilidad, la 4. 2 y 4. La anterior que dice anticuerpo ya fijado le matí, sería que puso el campo 2. PSD positiva en la unidad, en la 2. A ver, la 2. Sí, que puso la 2 positividad. No se podría sí, no se claro, puede claro, la 2, cuatro. no, la 4 no se puede Claro, descartar. yo puse 2 y 4 en esa. Sí, no la podés descartar, es verdad, no la podés descartar. Sí. Sí. Paciente RH negativa, sensibilizada con anti-D, compatibilizada con unidad de R chica, que serían compatibles. O sea, detector anticuerpo positivo, compatibilidades negativas. Positivo, la 1, negativo. el único caso es la 1. A 1. La 1. Y después acá hay otro ping-pong de estas. A ver. Acá se perdió la letra. Bueno, a ver. Se realizan las siguientes pruebas de compatibilidad pretransfusional, marcar con X todas las respuestas posibles. ¿En qué caso se debe realizar el control de Coombs? En el C y en el D. En el C y en el D. Perfecto. C y D. Después, ¿en qué caso puede tratarse de una IgM de amplio rango térmico? La B y la C. La B. En la C. En la C. En la B no. En la C, sí. En la C. No, en la B no, porque amplio rango térmico estamos hablando de la IgM, no de que se activó el complemento. Se supone que te va a dar también a lectura cercana a 37 grados. La única que tiene un rango térmico amplio es la C. Yo A puse ver. B, pero porque tenía entendido de que el CUMS también tenía IgM. Claro, no, sí, bueno, puede tener IgM. Sí, pero lo había sí. De ahí a que lo tenga todavía después de los lavados y 37 grados, pero recordad que el IgM se despega muy fácil, no es como el IgG. Difícilmente llegues a Coombs con la IgM pegada en la membrana porque a los 37 grados se te fue. Pero, digamos, estamos hablando de un anticuerpo IgM que todavía sigue pegado a la membrana. De amplio rango térmico, la C. A ver, vamos a ver cómo está preguntado el resto para que pueda ser inclusivo. ¿En cuál prueba podría estar implicado el complemento? Ahí sí la B. Ahí sí, las dos, la A y la B. Porque recuerden que el complemento uno siempre lo asocia con la IgM, ¿no? El complemento, pero el complemento también puede ser activado por IgG. Claro, no es tan frecuente. No todas las IgG activan complemento, tiene que ser de clase 1 o 3. Bueno, pero... O solo también dijo usted que podía pasar, pero era muy raro que pase eso. Es raro. La que activa el complemento, digamos, en forma la solo hecho de haber unión antígeno-anticuerpo ya va a querer activar el complemento es la IgM. Entonces, complemento, dijimos A y B. ¿En cuál prueba podría tratarse una IgG aglutinante? Esa IgG que se ve antes de Coombs. En el A puede ser. En el A. Sí, porque es una IgG impresionante que terminan siempre siendo 4 cruces en Coombs. ¿En cuál prueba estaría implicada una inmunoglobulina de tipo IgM? B, C y B, D. C y D. En un principio. B, C y D. ¿En qué caso la unidad transfundida puede tener una PCD positiva? En el A y en el B. En el A y en el B. Profe, la C, en el caso 5, ¿en la C también puede estar implicada una IgM? En la C sí, pero esta IgM es de amplio rango térmico. Las Ok. IgM, y habitualmente no superan los 10, 11, 12 grados. Pero cuando es una IgM que ustedes ven así, aunque sea el anticuerpo que le dicen más benigno, un anti-P1, un anti-I, lo sé. No, esta ya es peligrosa. Cuanto más se acerca un IgM a temperatura corporal, más capacidad tiene de activar el complemento. No importa la especificidad.
Esto es peligroso. Más o menos le dimos una repasada. Bueno, Profe, ¿puede me decir? falta Vázquez. ¿Vázquez está? No, fue al médico hoy. Ah, bueno. Igual tiene 88% de asistencia. Bien. Sí. ¿Qué me preguntaban? Yo, profe, ¿los temas lo puede decir o son los mismos que Ya los dijo? anoté la vez pasada. A ver, recordamos porque no sé dónde los anoté. A ver. O los borré. Vamos a revisarlos. ¿Recuerdan que la vez pasada les dije? Ay, no repasamos nada de prueba de compatibilidad. Vamos antes de ir a eso. Bueno, fase sólida. Vamos a dar un rapidito eso. ¿Recuerdan fase sólida? No entiendo la pregunta, profe. Ay, no estuviste mirando entonces. Desde fase sólida, microplaca. ¿Sí? Eso Son no de era 8 Para y de plaquetas. 12. Claro. Vamos de 2. Compatibilidad plaquetaria. Vienen la fase sólida, que es una estructura que tiene fijado en su superficie, ¿qué tiene fijado? Por eso se llama fase sólida. ¿Recuerdan que tenía fijado en la superficie? ¿Cómo es la estructura de la reacción, no? ¿Recuerdan cómo era la estructura de la reacción? La base de la microcubeta, ¿qué es lo que tiene? Adherido. Las glucoproteínas. No, eso lo va a tener las plaquetas. Va a tener un anticuerpo hacia glucoproteínas comunes de la estructura de la membrana de la plaqueta. Pero esto es un anticuerpo que va a estar dirigido a esas glucoproteínas que son típicas de la estructura de la plaqueta. Y estas vienen adheridas comercialmente, porque vienen, por eso es que se llama fase sólida. Entonces, toda la base con anticuerpos murinos, anticuerpos monoclonales, contra glicoproteínas comunes a todas las plaquetas. A la membrana, ¿no? A la membrana de la plaqueta. Ahora, ¿qué hago yo? Es una prueba de Kunz indirecta esta. ¿Qué coloco? ¿Cuál es el primer paso? Las plaquetas. Las plaquetas. Las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas son amarillas, o sea que coloco el antígeno, que son las plaquetas. Cuando colocan el antígeno en una prueba de compatibilidad, ¿qué están colocando?
El suero. No, los glóbulos rojos. Ah, perdón. Cuando colocan acá los glóbulos rojos a transfundir, por lo tanto acá, ¿qué plaquetas colocan? Las plaquetas a transfundir. ¿Mm? Porque voy a hacer una prueba de compatibilidad. Las plaquetas a transfundir. Las plaquetas a transfundir. Bien, entonces, el anticuerpo monoclonal me fija y me arma una fase sólida con las plaquetas. Tengo el antígeno. Bien, ¿qué tengo que colocar ahora para que la reacción siga? ¿Qué viene? Ya tengo los antígenos. ¿Después qué coloco? Y el suero del paciente no hay que colocar. El suero del paciente, o sea, claro. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Como El un tipo suero de del lisa? paciente. ¿Como un tipo de lisa, algo así sería? No, no No, elisa, esto pero yo. algo parecido porque... Sí, es parecido. Sí, el ELISA también. Es muy parecido a una CUMS indirecta. El suero del paciente. Que es el que tiene el suero del paciente a transfundir, ¿no? Siempre hablamos. Las plaquetas del donante. Ay. ¿Se terminó la clase? No, el profe se habrá No, quedado, se le se habrá me quedó apagado sin la batería. computadora o algo de eso a la profe. Tenía 10% de batería. Se le habrá apagado la PC. Ah, ahora aparecí. Bueno, teníamos las plaquetas del donante, el suero del paciente a transfundir. Bien. Y también el Entonces, link. sí, hay que colocar un medio de baja fuerza iónica que ayuda a mejorar la reacción. Pues el paciente más un medio un LIS para mejorar la reacción, por supuesto. ¿Y después qué hacemos? Para incubar. No se ve, Incubamos. profe, lo que está haciendo. No sé si Ah, cierto, no puede volví a compartir. compartir. Claro, entonces incubábamos suero con LIS del paciente, que acá están los anticuerpos, que queremos saber si nos van a dar compatible o no estas plaquetas a transfundir, y incubamos. 37 grados centígrados. En este caso, esta incubación es de 30 minutos. Esta técnica es un poco más. Bueno, lavamos. Y luego lavados colocamos CUMS. Un suerito de CUMS. Eso quiere decir que si el suero del paciente se unió, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Se unió, el suerito del paciente se unió,
el suero de Coombs lo va a encontrar y finalmente lo va a detectar. Pero también no había que agregarle el glóbulo Claro, rojo sensibilizado. sí, porque esto se hace sobre una reacción de una plaqueta que tiene un tinte transparente. No se ve la reacción. Entonces ahora lo que hay que hacer es revelar la reacción, hacer un revelado. El indicador, ¿no? Algo así. Claro, célula indicadora. Revelar la reacción. Y ahí colocamos, otra vez tenemos un glóbulo rojo sensibilizado por IgG, o sea, un glóbulo rojo sensibilizado con IgG, o sea que es igual que un control de Coombs. Que lo colocamos en la prueba. Si el Coombs queda libre porque no encontró anticuerpos, se va a ir el suerito de Coombs a la parte más honda, se va a ir el suerito de Coombs, y en la parte más honda va a atrapar a los glóbulos sensibilizados. Y va a quedar un botón que va a ser igual a una lectura negativa. Ahora, si el suero de Coombs encontró anticuerpos con las plaquetas en toda la superficie, encontró anticuerpos antiplaquetarios unidos a las plaquetas. Cuando yo coloco el control de Coombs, los glóbulos rojos sensibilizados, las cadenas que me queden libres se va a ir fijando al control de Coombs. Y me va a terminar dando todo una lectura extendida. Entonces la lectura extendida es positivo, o medio extendida es positivo, este es positivo fuerte, positivo débil, y si da solamente un botón, es negativo. ¿Puede repetir, por Y favor, ahí otra vez? armamos bien. ¿Cómo? ¿Puede repetir otra vez del tema cuando incorpora las células sensibilizadas, cómo son las reacciones? La reacción de las células sensibilizadas parte del principio de que vos vas a tener estructuras de Coombs, ¿sí? Que van a estar fijadas al anticuerpo del paciente que a su vez van a estar fijadas a la membrana del glóbulo de la plaqueta. Y el remanente del Coombs, de estos Coombs, se van a hacer de los glóbulos sensibilizados. Y como eso va a ser en toda la superficie, que hubo unión antígeno-anticuerpo, la mirada desde arriba va a ser una mirada de un botón muy amplio. Claro, o sea el Coombs, si se une al anticuerpo antiplaquetario, se va a unir y después las células se van a unir al Coombs y va a mostrar la reacción arriba, y cuando no se une al anticuerpo antiplaquetario es porque el Coombs queda en el fondo y la reacción se ve en el Claro, fondo. va a ir el Coombs libre porque no se pegó a nada de la estructura amplia. Y con el glóbulo sensibilizado se va a ver en el fondo esa unión. Se va a ver un puntito en el fondo. Okay. Van a estar aglutinados, pero en el fondo. Sí. Mientras que la estructura de anticuerpos monoclonales contra las plaquetas y la unión antígeno-anticuerpo, el paciente si tiene anticuerpo, es una estructura amplia. Es toda la base. Pero claro, eso sí, si hay reacción antígeno-anticuerpo. Si no hay reacción antígeno-anticuerpo,
finalmente van a decantar todos y quedar aglutinaditos en un botón en el fondo. ¿Todos los anticuerpos antiplaquetarios son de tipo IgG? Yo creo que no. ¿Sabes que se sabe tan poco de antígenos plaquetarios y de anticuerpos plaquetarios? Hay tan poco. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar mayormente así, va a hacer estas Es reacciones. que las 5 kits que existen en el mundo para hacer esto en forma rápida, los 5 parten del mismo principio. No hay muchas diferencias. Son todas fases sólidas de este tipo. Incluso más, Imucor tiene una fase sólida preciosa para glóbulos rojos. Hacer esto mismo para detectar anticuerpos contra los glóbulos rojos y tiene muy buena prensa en el mundo, pero acá nunca llegó. Los test de fase sólida. Acá fase sólida muy pocos hay. Muy Esto pocas igual era cosas. lo que no se hacía, esto no se hace, se hacen raras veces. Mirá, la empresa dice que le vende a 5 lugares solamente en toda la Argentina. 5 lugares están comprando, pero digamos a los pacientes que no le estamos haciendo rutina a todos los pacientes. Claro, pero un paciente complicado para Un transfundir paciente que plaquetas no por ahí, empieza a responder, claro, se hace claro, está muy refractario a la transfusión de plaquetas, Claro, sí, y eso derivan de todos lados. está bien. Derivan del Otamendi, el otro día 2 muestras de Otamendi, del Instituto Argentino de Diagnóstico, de la Swiss Medical, de ahí del hospital de la clínica modelo de Morón, bueno, y de los hospitales públicos, el Durán, el Clínicas, bueno, un montón nos mandan. ¿Por qué? Pero claro, lo mandan con pacientes ya incendiados. Claro, ya probaron todo y nada. Y ya no le claro, levantan las última. plaquetas y ya se dan cuenta que hay un anticuerpo ahí que está jodiendo, entonces bueno, primero lo sensibilizan y después toman la precaución, o sea, no estamos haciendo en forma más profiláctica, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Todo esto porque usted había mencionado que no se hacía la prueba de compatibilidad plaquetaria, sino que se transfundía directamente isogrupo compatible. Y sí. A partir de ahí surge todo esto. Y la norma viste que no te exige una prueba de compatibilidad. No te exige, claro. No te exige. No te exige, pero estos pacientes también hacen anticuerpos y estos pacientes se sensibilizan y llega un momento en donde, digamos, destruyen todas las plaquetas que le transfundís. Bueno, ahí es cuando empiezan a querer derivar los pacientes para compatibilidades plaquetarias. Pero bueno, es una linda herramienta. Una linda herramienta. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? Ah, sí, ya lo habíamos visto la vez pasada, lo repasamos, a ver. ¿Recuerdan que dijimos? Prueba de compatibilidad mayor, prueba de compatibilidad menor. Vimos prueba de compatibilidad mayor, prueba de compatibilidad menor. Entonces, PCP mayor, y como escribíamos en la vieja usanza, menor. Después tienen, en el caso de las normas, a ver si mal no recuerdo, están las que hablan de estos temas son el T4, elección de las unidades, a ver si recuerdo bien, el T2, pruebas previas al receptor, el T4, tres. Si las que hablan del proceso transfusional que tiene que ver con las pruebas o estudio del receptor es el T2, sí, el rótulo de la unidad, las pruebas de compatibilidad concluidas registradas, T2 y T3. Acá está, el T3. Las pruebas transfusionales de plasma deben ser compatibles con el glóbulo receptor. Las transfusiones crioprecipitadas no requieren prueba de compatibilidad, pero se recomienda que sean compatibles con todos los niños. T2 y T3.
que son las que incluyen estos temas. Habíamos visto la T3 en alguna de las presentaciones, en algunas grabaciones de clase vimos. T2 que está el lineamiento general y T3 que ya les comenta componente por componente, ¿no? Lo que es prueba de compatibilidad. Después vimos prueba de compatibilidad pretransfusional, la parte técnica, cómo se realiza. Detección de anticuerpos irregulares. Las cartillas y cómo es. De ambas, interpretación de resultados. De los resultados. Prueba de compatibilidad plaquetaria, que es la que repasamos recién, un ratito. ¿Qué me está faltando? Y bueno, en la interpretación de resultados entre prueba de compatibilidad y agregamos con autocontrol, ¿no? No sé si me estoy olvidando algo más. No me acuerdo. Creo que estamos acá. Mayor, menor, normas, T2, T3, prueba de compatibilidad, detección anticuerpo y todo ese juego que hace la normativa con respecto a estas dos pruebas, más todas todo el abanico de interpretaciones que se abren, ¿no? Con estas pruebas. Le subamos el autocontrol y prueba de compatibilidad plaquetaria. No, ya está. Creo que es eso. Prueba de compatibilidad pretransfusional es un capítulo, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, perfecto. ¿Va a subir hoy el video? ¿Cómo? Hoy lo va a subir a la clase, digo. Les tengo que subir las correcciones, pero eso las quiero hacer individual a cada uno, del trabajo. Y les subo la grabación.